Fernando Pereira, gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer estar con ustedes, como siempre. Fernando, buenos días. Queríamos arrancar por consultarte, a propósito de cómo va a seguir el Frente Amplio luego de esta conferencia de prensa del presidente, porque tú planteabas en la conferencia que dieron después, ¿no? En la que obviamente fuiste el vocero y quien planteó allí que había varios proyectos que había que encaminar, ¿no? El proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos, que había que reforzar a la JUTEP, que había que mejorar, ¿no? Esto del acceso a la información pública. Ahora, concretamente sobre este caso, ya ahora renunciaron, ¿no? Varias justamente de las autoridades que tenían que ver con este caso, pero el Frente Amplio va a tomar alguna medida de tipo parlamentario. Bueno, había un pedido del Frente Amplio al gobierno de que destituyera a los ministros y al subsecretario, al asesor de la presidencia, tal vez uno de los más importantes. Eso se dio. Bueno, no los destituyó. De una manera surrealista. Pero lo cierto es que hoy no están en el gobierno ni Heber, ni Bustillo, ni la Fluff, ni Maciel. Y esto es positivo. ¿Resuelve todo el problema? No. Pero que no estén personas que han vulnerado la buena administración, y yo creo que por muchos momentos la legalidad, es muy bueno. Porque, digamos, si nos vamos acostumbrando que las ilegalidades pasan por abajo de la mesa y las cosas continúan, ahí ponemos en peligro todo. O sea, el presidente no le habrá gustado, pero tuvo que tomar la denuncia de pedir las renuncias. Y en Uruguay pedir las renuncias y destituir no son exactamente la misma cosa, pero nosotros no gobernamos. Si hubiéramos gobernado, hubiéramos destituido. Y en este caso el presidente optó por este otro camino, pero no hay que dejar de ver la realidad. La realidad es que hoy, para el bien del Uruguay, ninguna de estas personas van a continuar en el gobierno. Y frente a eso, ¿el Frente Amplio tiene algo más que hacer? O sea, ¿se plantea Lo segundo que planteaba es que el gobierno tenía necesidad de explicarle a la sociedad qué había sucedido, porque pasaron cosas graves. No es que pasó una tontería por la cual un ministro se va. Es que un ministro sugiere a la subsecretaria que pierda el teléfono para que no presentara las pruebas que la justicia le pedía, es decir, obstruyendo el papel que la justicia debe jugar en una sociedad democrática. El asesor de la presidencia, la Fluff, toma la iniciativa a partir de un pedido del presidente de juntar a los subsecretarios para pedirle que borraran los chats. Y de hecho, aparentemente, adelante de él borraron los chats. H los tenía protocolizados, los había presentado y resuelve cambiar de opinión. Dice que los va a presentar, que va a seguir adelante con la presentación. Entonces le dice, presentalos entonces. No, yo ya lo presenté. No, pero yo lo rompí. Rompí un documento público. Siempre que entra un documento público a una oficina, es parte de un expediente. Al presidente lo informaron mal. Lo presentes en forma electrónica, sea un expediente electrónico o sea un expediente papel. Porque el expediente, digamos, que se gestiona a través del computador, a través del ordenador, tiene una base material después. Tiene un conjunto de papeles que acreditan. Si a usted le entra un documento protocolizado que habla de unos chats de este volumen, alguien lo tiene que haber escaneado e incluido en el pasaporte. ¿Cómo llegó ese documento a la Fluff? ¿Alguien lo ha explicado? Hasta ahora, que yo sepa, nadie. Y el presidente menos. El presidente ha explicado qué fue lo que sucedió para dar un pasaporte que no había obligación de darlo, que insisten una y otra vez con instalar un relato de que era obligación por un decreto 2014 y no hay abogado que lo sostenga. El otro día Gonzalo Pérez del Castillo, que por cierto no es miembro del Frente Amplio, en el programa La Tertulia de Radio Mundo, del periodista Emiliano Cotelo, decía, miren, había una posibilidad clara, darle un pasaporte por única vez para destino Uruguay. Pero luego, cuando se le va a dar un pasaporte, en vez de un chat entre Maciel y H, Maciel no tendría que haber hablado con Interpol si tenía ese conocimiento que estábamos ante un narco peligroso y pesado. Y que sería un desastre que quedara libre. Bueno, cometieron el desastre de dejarlo libre. Porque en vez de comunicarse con H, debió haber llamado a Interpol para ver si había investigaciones, que de hecho las había, y se le había pasado información a Paraguay. Entonces, digamos, se actuó con tanta impericia, con tanta falta de criterio político,
y con tanta falta de explicaciones que cuesta creerlo. Entonces hoy salen indignados, pero indignados tienen que estar con el desastre que han hecho. Se les caen 4 jefes de gobierno, 2 ministros, un subsecretario y un asesor, el principal del presidente, y la culpa es del Frente Amplio, realmente. Ahora, o la culpa es de gestiones que han caído casi el 60% de los ministros que designó por distintos motivos, y muchos de ellos por escándalos. Entonces uno entiende que un ministro es un fusible, pero cuando hay tantos fusibles que se queman, es un cortocircuito. Y a un cortocircuito, un jefe de gobierno, un presidente, ni los ministros lo pueden subestimar. Dice, pero nada se pasó por abajo del radar. ¿Cómo que nada se pasó por abajo del radar? Pasó por abajo del radar todo. Se le dio a un narcotraficante un pasaporte. Con ese pasaporte salió de Dubái. Se le dio sin norma legal que obligara. Sí habilitaba, pero no obligaba, porque los gobiernos tienen la posibilidad de arrogarse el derecho de no dar ese documento. Acá y en cualquier parte del mundo. Como un gobierno tiene derecho a dar un aviso o no, sin dar ninguna explicación. Nos gustará más, menos, pero los gobiernos tienen esa posibilidad. Entonces, digamos que se haya cometido esta serie de hechos para que además en el plazo más corto que se conozca Uruguay se le dé un pasaporte a un narco, realmente que es vergüenza ajena, deberían de sentir cuando hablan del Frente Amplio para referirse a este tema, pero se ve que no la sienten. Antes de seguir con ese tema en particular, Fernando, no queremos pasar por alto esto que vos mencionás, que tiene que ver con, borrar los chats, con eliminar un documento público. ¿Qué responsabilidad tiene el presidente de la República, según el Frente Amplio, frente a estos 2 episodios en particular? Bueno, sobre el episodio de la acción de la FLUF, él asumió que le pidió a la FLUF, que es un hombre que no es de la estructura de gobierno, es de la asesoría del presidente, que actuara con 2 subsecretarios, y debía tener el poder suficiente porque los convocó y los 2 subsecretarios fueron. Allí la idea que se le ocurrió fue romper la prueba, destruir la prueba, que estaba obligado a presentar, como ustedes verán, desde el 9 de noviembre por la justicia uruguaya. Muchos días después deciden romper una prueba que la justicia había determinado entregarla. Entonces, el presidente se dio esta orden, hasta dónde llega esta orden nadie sabe, claramente se equivocó. Pero para ustedes es claro que el presidente estaba al tanto de lo que iba a suceder, o sea, el borrado de estos mensajes. No el borrado, pero sí que tenían que llegar a un acuerdo que hacer con los chats. Y ahí no se podía. Muy distinto llegar a un acuerdo que es saber. Pero ahí no se podía llegar a un acuerdo, porque ahí tenían una orden judicial. Claro. Y usted, si rompe prueba, claro, está cometiendo un acto ilícito, que no soy yo el que va a juzgar, que será la Fiscalía, pero ya la Fiscalía encontró hechos de apariencia delictiva, y de hecho el fiscal que está analizando el tema del pasaporte Marcet se lo pasó este tema a otra Fiscalía que nombrarán ahora y llevará su tiempo. Sí, y tenían que ponerse de acuerdo. Pero hechos de apariencia delictiva, todos nos damos cuenta que hay. Tenían que ponerse de acuerdo porque H no estaba de acuerdo en borrar esto, pero dijo, esto es un delito y no estoy dispuesta a ser parte de esto. Claro, y lo dijo públicamente. Entonces ahora, yo qué sé, ahora hay adjetivos sobre la ex subsecretaria H que yo nunca los había escuchado, que es una niña rica, un poco vengativa, que es una niña, digamos, cuando alguien se pone en contra de las posiciones del gobierno, lo descalifican de inmediato. Yo no tengo nada para defender a H, no la conozco, realmente no la conozco. Nunca conversé con ella. Fernando, pero, digamos, perdón, antes de seguir avanzando, no me quedo con esto que es ilegal, ¿no? Como romper un documento público. ¿Qué fue lo que dijo el presidente en la reunión que mantuvieron el sábado con él? El Frente Amplio nosotros preguntamos por qué la FLUF había estado presente ahí, y él dijo que él le había dado esa orden para que se pusieran de acuerdo, pero no avanzó de ahí. Y bueno, ¿no dijo que si él sabía o no sabía si se iban a destruir estos documentos? No lo dijo. ¿Se lo preguntaron? Sí. ¿Y cuál fue la respuesta? Que él había dado la orden de que se resolviera el tema, de que se pusieran de acuerdo los subsecretarios, y que no había seguido ese proceso, que entró 2 minutos a saludar y se fue. Ese relato coincide con la información que hay en los medios periodísticos. Yo no sé qué sucedió, no estaba ahí, pero los medios periodísticos insisten en que él estuvo algunos minutos en la reunión, y esto él lo corroboró y dice que entró a saludar, con lo cual no lo sé. Todo lo que diga es inventar, y yo trato de no inventar. Ahora, Fernando, pensando justamente en lo que sabemos, ¿no? Porque está bien, una cosa es decir, como dice el presidente, los convoqué para que se pusieran de acuerdo,
Y ahí podemos decir, bueno, ya hay algo mal de base porque en realidad no había que ponerse de acuerdo, había que entregarlo. Y menos llamarle un asesor. Está bien. Ahora, una cosa es eso, que no podría decir incluso de forma ingenua el presidente se equivocó, y otra cosa es los convoqué para que eliminaran un mensaje a conciencia. ¿El Frente Amplio le consta? O sea, no. ¿Tiene sospechas de eso? No, pero las sospechas cada cual tendrá una en el Frente Amplio. No, bueno, pero Distinta, capaz que hay un pero acuerdo como oposición. Colectivamente no podemos asegurar algo que no conocemos. Uh-huh. Ahí es configurar presunciones que no podemos hacer. Lo que sí está claro es que dio una orden equivocada para ponerse en un tema en el que no se podían poner de acuerdo. Tenían que dar la información que tenían dentro de sus celulares. O sea, ahí hay una arbitrariedad, una irregularidad. Dio una orden de algo que no se podía hacer, que legalmente no se podía hacer, porque ya había una decisión judicial de que se entregaran todos los documentos, incluyendo los chats. Entonces, bueno, cuando se manda a hacer algo que no se puede hacer, se está cometiendo una falta importante. Y de esto es responsable el presidente, y es responsable la FLUF. ¿Y con eso qué se hace, con la responsabilidad del presidente? Y bueno, eso siempre lo juzga la gente, ¿no? Siempre juzga la gente, finalmente siempre juzga la gente. Nosotros somos dirigentes de un partido político, tenemos la responsabilidad de decirle a la gente lo que analizamos como partido, escuchando a la gente, pero luego siendo responsables de que hay que cuidar la institucionalidad, de que hay que cuidar el modelo democrático, de que hay que fortalecer las instituciones de la democracia, y que muchas veces las propuestas que nos llegan de la gente, que tienen mucho de sentido porque sienten que hay un atropello de la presidencia y de los ministros, suelen ser lo suficientemente duras como para analizarlas y ver si hay causa para lo que nos proponen. Por ejemplo, juicio político. Y el juicio político lo hemos analizado y lo hemos descartado. No estuvo en el menú ni de la reunión de la semana pasada, ni la reunión de los fines de semana, porque entendemos que no configura causal para un juicio político. Si entendiéramos lo contrario, lo haríamos. Pero no se puede utilizar ese instrumento de mala forma, porque puede haber mucha gente enojada con ganas de que esto suceda, sí. Pero nosotros tenemos que ser un partido equilibrado que coloque, como ha colocado en la historia, en los 52 años de historia, la fortaleza democrática, la institucionalidad en su prioridad. ¿Y acá coinciden con el presidente en que es un problema político que se solucionó de esta forma que el presidente tomó, o consideran que es una crisis política? No se solucionó, porque usted tuvo que tomar una decisión de fondo, que es sacar ministros, subsecretarios, pero además el tema está en la justicia. Entonces, digamos, ¿dónde va a llegar la fiscalía? ¿Cuáles son los hechos delictivos que se presumen que hay, de apariencia delictiva? ¿Hasta dónde va a llegar la justicia para saber qué cosas se hicieron? Pero lo cierto es que hay cosas que han sucedido en Uruguay que pensábamos que no iban a suceder. Yo no pensaba que se iban a juntar 20 personas en una casona del Ministerio del Interior para mentirlo al Parlamento. Porque no le mintieron a los parlamentarios del Frente Amplio, le mintieron a todos, le dijeron que era un jugador de fútbol que eventualmente hacía espectáculos, organizaba espectáculos. Pero jugaría al fútbol, sí, como se muestra varias veces con camiseta en forma amateur, pero su negocio es el narcotráfico. Y de hecho tenía antecedentes en el Uruguay vinculados a ese tema. Hay otra discusión si sus antecedentes estaban vencidos en función de la fecha en que lo liberaron, sí, y la fecha en que sucedió, porque dice que tienen que pasar 5 años. Sí. Yo ahí ni siquiera me voy a meter. Lo que sí sé, porque hemos hablado con una cantidad de abogados del Frente Amplio, pero hemos escuchado otros que no son del Frente Amplio, que el gobierno tenía múltiples opciones para tomar y tomó la peor. Y cuando un gobierno toma la peor, pasan cosas de este tipo. ¿Cómo va a seguir hacia adelante este tema? Hoy nadie lo puede saber, pero el Frente Amplio va a promover. Hace mucho tiempo Guarteche le dijo a todos los partidos políticos que la posibilidad de que el narcotráfico se metiera en el financiamiento de los partidos era una posibilidad cada vez más cercana. Y hace 6 o 8 años que estamos bloqueados con una ley de partidos políticos, de financiamiento de los partidos políticos, sencillamente porque el Partido Nacional coloca objeciones, porque todos los demás partidos han presentado proyectos alternativos, todos los demás partidos han presentado cambios al proyecto, pero el Partido Nacional hace 4 años que no hace nada para que esta ley se apruebe. Ahora tiene una responsabilidad. Nosotros no sabemos si en este tema el narcotráfico tuvo influencia, no lo sabemos y no lo diríamos.
¿Esto se lo plantearon al presidente en la reunión? Sí. Esto de las leyes. Sí, esto de que no se ha acompañado. Lo que le planteamos al presidente es que había que dejar a trabajar a la Fiscalía en paz. Y que desde el Parlamento, de los parlamentarios del Partido Nacional, se vivía hostigando a los fiscales, con reuniones para presionarlos, con convocatorias al Parlamento a comisiones, con adjetivos hacia distintos fiscales extremadamente duros, y que en un país democrático también los poderes tenían que tener determinado cuidado cómo se presiona a quienes tienen que administrar o a quienes son parte de la administración de la justicia. Bueno, de hecho, la Asociación de Fiscales ha tenido quejas de distinto tipo vinculadas a este tipo de presiones. Nosotros no nos vamos a meter en la decisión de los trabajadores organizados de Fiscalía. Lo que sí decimos es que hemos visto atropellos sobre los fiscales, presiones duras, y bueno, y hasta hemos visto cómo se ha querido estafar a la justicia, ¿no? En un caso anterior, como fue el caso de Penades, donde actuó ni más ni menos que el jefe del CONCAR, que es uno de los miembros de la inteligencia carcelaria. O sea, se calcula que es uno de los mejores policías del Uruguay, y se lo hizo intervenir para engañar a la justicia. Bueno, estas cosas no deberían suceder en Uruguay. A Delgado le molestó la mención al narco, ¿no? Bueno, dijo, que se moleste todo lo que quiera. Yo no sé, la molestia es un derecho. Yo me molesto todos los días con el gobierno. Pero es un derecho que tengo a expresarlo como él tiene a expresarlo. Pero acá no hay ninguna suspicacia. Acá hay un narco que se le dio un pasaporte en 24 horas. Y acá hay un narco que tenían 20 opciones de darle dilatorias, de no entregarlo, de entregarle por una sola vez, y se tomó por el peor camino. Y hasta ahora nadie ha explicado por qué dicen que es esta la única forma. Porque, insisto, Gonzalo Pérez del Castillo es claro de que hay otra forma. Pero cualquiera que lea ese decreto ve que hay otra forma, incluyendo esta de entregar el pasaporte por única vez con destino Uruguay. Porque obviamente la persona que entró a Dubái con un pasaporte paraguayo falso debería despertar todas las alarmas del gobierno uruguayo. No es que estaba de vacaciones y tuvo un accidente, lo detuvieron. Desde nuestros miembros de cónsules en el exterior dieron advertencias que estaban ante un tema delicado. Y se siguió adelante. Y el presidente dice, aunque sea narco hay que darle el pasaporte. No. ¿Quién dice eso? ¿Qué legislación nuestra dice eso? No se lo puede tener indocumentado. No se lo puede tener indocumentado, pero le puede dar el documento por única vez, puede tomar las precauciones para que no quede libre, puede averiguar con Interpol, con otros lugares de América Latina, claro, a ver si hay alguna investigación en curso, como por ejemplo Paraguay, y sin embargo no se tomó ninguna de estas decisiones. ¿Yo con esto quiero decir que el narcotráfico ingresó a la política? No, pero evitemos que ingrese. Si Delgado a esto lo enoja, lo enojará. Pero yo quiero evitar que el narcotráfico ingrese a la política. Y acá se despertaron todas las alarmas. Alguien con poder económico, preso en Dubái, logró sacar un pasaporte y logró una carta diplomática que posibilitó su liberación, y con ese pasaporte salió de Dubái. Entonces, digamos, no estás ante un hecho tan sencillo. Esto es que yo estoy acusando al gobierno. No, si tuviera para acusar al gobierno, lo acusaría. Si tuviera pruebas de que están financiados lo diría. Pero está dentro de las posibilidades que de todos los partidos, manejando. Porque ¿quién tiene la certeza absoluta que en campaña no venga alguien y aporte financieramente a tu campaña y que no esté vinculado? Claro. ¿Quién? Si apenas hay controles de la Corte Electoral, como se ha dicho. Si tenemos normas tan débiles que luego no hay contadores en la Corte Electoral para dar seguimiento a las declaraciones que hacen los partidos políticos. Entonces no es solamente un problema del Partido Nacional. Todos podemos estar en algún momento recibiendo donaciones que no sabemos a quién pertenecen. Pero este caso en particular llama la atención. Llama la atención, pero nosotros no tenemos ninguna evidencia, ningún conocimiento de que haya un involucramiento de corrupción. Si no, lo diríamos. Sí entendemos que hubo una cantidad de fallas tan enormes que los llevaron a cometer delitos graves o delitos. La gravedad no la tengo que marcar yo ni el presidente. Y que el presidente diga que no cometió ninguna ilegalidad, vuelve a caer en Penades va a demostrar su inocencia en la justicia, y los demás van a demostrar su inocencia en la justicia, y resulta que nadie demuestra la inocencia en la justicia. ¿Y qué opinan respecto a eso políticamente? Yo creo que cuando un presidente hace eso, presiona a la fiscalía.
Ya lo dijo la fiscal Guiona en el caso Penades. Las intervenciones de Heber y de Lacalle son contundentes para que alguien se presente a declarar o no. Y bueno, continúa con esa línea de razonamiento que yo creo que no le hace bien ni a él ni a la política. Pero, digamos, nosotros ayer lo dijimos, nuestra prioridad, y empezamos con eso en la conferencia, es mantener fortaleza democrática, es mantener los partidos fuertes, es generar condiciones legislativas para que no solo sean fuertes, sino transparentes, y vamos a continuar por esa línea. No nos va a interferir ni los tuits, ni los mensajes de Delgado, que estaba escondido durante 4 días, ¿no? Del miércoles a domingo yo quiero una intervención de Delgado hablando de un tema que involucraba a 2 ministros, a un subsecretario, que ya se había ido una subsecretaria y que hablaba ni más ni menos que alguien que convive con ellos todos los días, que era el asesor de la presidencia en términos de comunicación y mucho más, ¿no? Se esperaba que antes el de la poder quedó conferencia... demostrado cuando le pide que intervenga para juntar 2 subsecretarios en este país, en la historia de este país. Un asesor del presidente no puede convocar ministros ni subsecretarios. Si los convocó y fueron, es porque el poder de la FLUF en el gobierno era mucho más grande que el que incluso yo imaginaba. Entonces, digamos, que en estos días Delgado no haya tomado la palabra siendo el secretario de la presidencia, a mí me sorprende mucho. Se la única esperaba que habló antes fue del a sábado, Simón, ¿no? antes del sábado hablara a alguien, se esperaba que antes del presidente. Pero era inminente que tenían que decir algo. Capaz que no podían decir todo lo que luego pudo decir Lacalle, porque Lacalle es el presidente de los uruguayos, pero podían darle cierta tranquilidad a la gente. Y tuvimos 4 días con desgobierno, esperando que llegara a la calle, sin adelantar su viaje. Entonces, hay cuestiones que son graves. Y luego, insisto, porque en esta lógica de que todo hay que moverlo a la velocidad de Twitter y a la sensación térmica y a las mediciones de redes, no, el Frente Amplio tiene que decirle a la gente no lo que quiere escuchar, lo que opina. Lo que opina su dirección sobre este tema. Y lo que opina su dirección sobre este tema es que el gobierno ha actuado de muy mala manera, de que sus integrantes aparentemente tienen problemas legales o hechos con apariencia delictiva, que al Uruguay lo deja en muy mala posición situaciones de este tipo, que el presidente no le explicó a los uruguayos lo que sucedió, se limitó a quitar 4 ministros, subsecretarios o asesores, pero que debió haber explicado qué fue lo que sucedió para que la gente tenga conciencia de que se pueden cometer errores en un gobierno, pero no horrores. Ahora, según el Frente Amplio, hablando de opinión, ¿no? ¿Se trata de un error o qué es lo que gana el gobierno con todo esto? ¿Con entregar un pasaporte de forma express, con destruir documentos, con eliminar chat? ¿Cuál es el interés del gobierno en todo esto? Yo creo que falta mucho por saber. Nosotros sabemos lo que sabemos. Una parte porque hicimos un pedido de acceso a la información, la justicia los obligó a darle y finalmente recibimos unos chats que hoy tienen todos los periodistas porque el Frente Amplio tuvo la constancia de seguir un año. Hace un año que estamos reclamando que por este hecho, pero no una vez, 100 veces distintas, que por este hecho se tenían que ir Bustillo, Heber, Maciel y H. Se fue solo H. Y un año después reconocen que se tendrían que haber ido todos, pero que no cometieron ninguna ilegalidad. Entonces hay una incongruencia. Si no cometieron ninguna ilegalidad y el gobierno estaba conforme con su gestión, como lo había indicado en múltiples oportunidades, no tendría que haber aceptado las renuncias. Y si aceptado las renuncias es porque no se estaban cumpliendo con todas las legalidades. Como creo yo ha quedado bastante claro en la solicitud del fiscal de pedir que se investiguen hechos de apariencia delictiva. Después serán delitos o no. Lo que cualquiera se da cuenta es que son violaciones a la norma durísimas. Romper un expediente o un pedazo de expediente es grave. Decirle a otro que pierda el celular porque de esa manera va a destruir pruebas es grave. Juntarse 20 personas para decidir mentirle al Senado de la República es grave. Fingir demencia diciendo que era un jugador de fútbol es grave. ¿Toda esta gravedad da para un juicio político? No. Fernando, ¿Da para hacer acciones parlamentarias? Sí. De hecho, yo ya he manifestado algunas y vamos a seguir trabajando con la bancada para ver qué otras, dentro de la institucionalidad, qué se puede hacer. Y lo que dijimos ayer,
y lo tenemos que evaluar, porque, digamos, yo entiendo que todo el mundo esté ansioso porque el Frente Amplio resuelva, pero el Frente Amplio no tiene otro remedio que ser analítico, porque esa es la tarea para la que nos encomendaron estar en la presidencia del Frente Amplio, y a los senadores están donde están, y a los miembros de la mesa política están donde están. Mirar con rigurosidad los hechos para ver cuáles son las mejores acciones, teniendo en cuenta lo que dijo el Frente Amplio ayer y que hoy vuelvo a reiterar por tercera vez. Para el Frente Amplio primero está el Uruguay, su democracia y sus instituciones. Y las va a proteger porque sabemos con dolor lo que es no tenerlas. Con mucho dolor sabemos lo que es no tenerlas, ¿no? Claro, yo quería volver a eso, Fernando, porque hace un ratito justamente decías, bueno, es claro que el presidente cometió, ¿no?, una ilegalidad al plantear se tienen que juntar dos ministros a ver qué hacen con los chats cuando había una orden judicial, ¿no? Dijiste, el Frente Amplio tiene clara la responsabilidad del presidente. Cuando te preguntamos, bueno, ¿pero qué hay que hacer con esto? Dijiste que resuelva la gente, ¿no? Y en realidad el Frente Amplio es el partido justamente más grande, el partido de oposición y el que representa a mucha gente. Entonces, pero es que hemos dicho todo. Nadie le puede decir al Frente Amplio, no ha dicho. Ha dicho. Por eso, pero todavía no se sabe qué pasos podría seguir el Frente Amplio. Más allá, por eso vuelvo, ¿no?, a lo de la JUTEP. Bueno, es que no hay tantas acciones, porque los ministros son fusibles, pero el presidente no. Entonces no hay tantas acciones. Y las acciones que hay requieren de un delito grave. Bueno, no configura hasta ahora un delito grave. Esto va a seguir. ¿Puede llegar a configurarlo? Yo no lo sé. Creo que no. Y entonces por ahora, comisión investigadora, o sea, ¿hay alguna posibilidad de otra decisión mientras tanto? Hasta ahora no. O sea, okay. Pero, insisto, nosotros no vamos a funcionar a la velocidad de Twitter. O sea, se va a esperar el accionar de la justicia. Y también el pensamiento colectivo, la información que se vaya acumulando, los informes jurídicos, la reflexión política y sobre todo el cuidado institucional. Entonces, digamos, si estamos ante una crisis política y de gobierno, de esa crisis el gobierno tiene que salir rápidamente. Una decisión puede decirse que fue medio acertada, incongruente, pero medio acertada. Sacó los ministros y sus secretarios y el asesor del presidente. Luego, las explicaciones que dio son pobres, por no decir pobrísimas, ¿no? Y minimizando los hechos. Porque yo entiendo que en un gobierno pueden pasar cosas. Lo que no debe hacer un gobernante es minimizar. No es menor que se le haya mentido al Senado. Vuelvo a repetir, no es menor que con una orden judicial escrita hayan querido romper la prueba. No es menor que hayan roto un papel de un expediente, un documento protocolizado de con escribano público de un expediente, y que Carolina H., cuando lo presenta por segunda vez, escribe que lo está presentando por segunda vez. No es menor. Esto no se puede minimizar. No se pueden minimizar, porque si se minimizan, nos empezamos a acostumbrar a vivir en una sociedad de quienes están en el gobierno le pueden mentir a la gente y al Parlamento, y no le pueden mentir ni a la gente ni al Parlamento. Tienen responsabilidades con el Parlamento y con la gente. Entonces, digamos, acá estás ante un hecho grave desde el punto de vista político. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, consecuencias ya hubo. El Frente Amplio pidió que sacaran 4 personas y sacaron las 4. Renunciaron a la Fue por el mecanismo, bueno, todos sabemos que la sacaron. Luego, si es por el mecanismo que el Frente Amplio hubiera elegido, no. Pero sacarla sacaron. Ninguno de los 4 estaba preparado para irse. En esos días deben de haber preparado la salida porque era insostenible. Insostenible que cualquiera de ellos se mantuviera en el cargo. Es equivocado decir que nosotros planteábamos que Heber lo iba a mantener en la calle, pues estábamos convencidos que iban a salir los 4. Pero luego que pedís algo que tiene este volumen y el Poder Ejecutivo toma esa decisión, uno no puede decir ahora estoy en desacuerdo. Lo que la explicación es incongruente. Son buenísimos, no cumplieron ninguna ilegalidad, pero se van. Pero les acepto la renuncia, pues si fueran buenos no las aceptaría. Pero ustedes saben que el mecanismo de pedido de renuncia en el Uruguay es un mecanismo prácticamente destituyente. Son muy pocos los casos en que la renuncia la pide el ministro porque efectivamente cree que se terminó su etapa. Salvo cuando se van a presentar a una elección o cuando van a ser candidatos, y entonces se van un tiempo antes. Pero todos sabemos que cuando pidió la renuncia a la ministra de Vivienda fue un pedido de sacarla de destitución de la calle. Luego, en el caso de la ministra de Vivienda se entiende, en este caso nos parece que debió haber destituido. Es un mecanismo poco utilizado en el Uruguay, pero que en este caso
había que dar una señal clara de que desde el gobierno no se puede hacer cualquier cosa. Desde el gobierno no se puede adulterar documentos, desde el gobierno no se puede romper pruebas, desde el gobierno no se puede ordenar acciones que vayan contra la justicia. Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, gracias por estos minutos. No, a las órdenes, un placer estar con ustedes. Y esperemos que GOE se salve, está complicada para nosotros. No, esto recién empezó.